lo primero creo que va a ser presentaros a mis invitados. Sara Rope, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Luis. Y a Pau Safer, un monstruo de la técnica, un monstruo de los estudios, un monstruo de la composición y sobre todo de la música clásica también. ¿Qué tal, Pau? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir, estoy encantadísimo. Bueno, para empezar, os presento que a Sara justamente es una excelente cantante, no para de hacer canciones, no para de tener vídeos. ¿Cómo se llama tu canal? Sara Rope. Sara Rope, también hace entrevistas, le debía una entrevista muy chula también. Y sobre todo creo que me he traído a Sara porque es un espécimen extraño. Hace de todo, absolutamente. Se graba ella, compone ella, canta ella sin afinador autotune, que luego hablaremos de él. Y también haces 3D, ¿no? También hago 3D. ¿Cómo te vino esa afición? Sí, además es súper complicado y se lleva muchísimas horas, ¿no? Pues digamos que fue por necesidad, porque quería hacer más sesiones de fotos, que hacer más vídeos, y contar con gente profesional siempre supone un desembolso económico que yo no siempre me podía permitir. Así que pensé, quiero seguir en esto a largo plazo, necesito ser más práctica, más económica, así que empecé a estudiar por eso. Qué bueno, qué bueno. Además, de verdad, ahí tenemos un gran debate porque pienso que hoy en día los músicos estamos ahora sometidos a que tenemos que saber de todo. Nos tenemos que hacer nosotros nuestros propios vídeos, hacer nuestros 3D, editar la web, componer, grabarlo. Tú, en este caso, me imagino que con la ayuda de Pau también empezarías a utilizar los editores que utilizáis en el estudio. Pau Safer tiene un estudio en Játiva. ¿Cuál es el nombre de tu estudio? RC Studio. RC Studio, que os lo recomiendo a todos porque además es muy bonito, está en madera, tienes un piano de cola, ¿no? Un media cola, Sí. un Hammond con Leslie y un montón de teclados que creo que ya no los tienes, que eso también es una cosa que vamos a hablar hoy. Sí, bueno, estoy conservando los antiguos, los Hammond, el Wurlitzer, Rhodes, los que son de verdad. Sí, sí, esos son joyas. Claro. En el fondo, aparte del precio súper elevado, ¿no? Que tienen por la edad, por un Hammond, ¿no? Que tienes un B3. Sí, bueno, es el A100, que es el mismo órgano, Ajá, con sí. diferente mueble, pero sí es el mismo. Sí, además es precioso y suena... Y lleva muchos ajustes. ¿Tienes que ajustarlo de vez en cuando o afinarlo o algo, no? No. Desde que te lo trajeron, ahí está. Sí. Oh, las cosas de los 80. Funciona muy bien. Qué bien iban las Bueno, cosas de los 80. Este es del año 60. Los del 60, madre mía. Bueno, y bueno, ¿cómo te va con el estudio? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis lo de la pandemia? Pues la verdad yo no he notado mucho porque como me estoy ahí encerrado y me dedico a producciones y mucho online y tal, no, en el tema del estudio no he notado mucho problema, más en los directos. Bueno, vamos a explicar a nuestros oyentes que dentro de las herramientas de los estudios de grabación hay una herramienta que se utiliza muchísimo ahora mismo, que es la que le salva el culo a los cantantes, por decirlo rápidamente, ¿no? Y bueno, en esta ocasión el plugin en concreto se llama Autotune. Hay muchas versiones, ¿no? Ya hay muchísimas versiones. Y lo curioso de este asunto, de ese plugin, es que tú puedes cantar muy mal, o relativamente mal, o irte un poquito de tono, un pelín, y entonces este aparato lo que hace es que te resuelve la afinación en tiempo real prácticamente y te lo deja súper afinado y súper bien. Pero claro, ¿qué sucede? Que hay mucha gente que hace un uso abusivo, ¿no? Os voy a poner un trocito de cómo trabaja, ¿vale? Vamos a escuchar un momento cómo trabaja este sencillo y complejo aparato a la vez, ¿no? Que es el autotune. Os voy a pasar un ejemplo de antes y después de utilizar este aparato. Quiero tenerte, quiero besarte, hasta juntos ver ese mañana, porque yo por usted hago lo que sea. Se lo juro que le bajo las estrellas, yo le bajo las estrellas. Quiero tener. Y este es el resultado con el autotune en los discos que todo el mundo está oyendo de reggaetón. Ese mañana, porque yo por usted hago lo que sea. Se lo juro que le bajo las estrellas. Yo le bajo las estrellas. Wow, no. Otra. Por usted hago lo que sea, se lo juro que le bajo las estrellas.
le regalo primavera. Solo tú eres de ella. Por Dios, qué barbaridad. Y este es el resultado con el aparatito del autotune. Hago lo que sea, se lo juro que es impresionante. Impresionante. Bueno, yo... ¿vosotros utilizáis autotune? No, yo ni siquiera lo tengo ahora mismo. Porque me negué. Llegó un día que no... Llegó un día que... Yo lo usaba bastante en el año 2000, por ahí 2001, cuando empecé con el... Pero llegó un día que iba por el Carrefour o por un sitio de estos y estaba escuchando a Whitney Houston y la oía desafinar. Y ahí sí que dije, no, esto no cuadra. Si Whitney Houston no sabe cantar, ya no sabe cantar nadie, ¿no? Porque al final lo oyes ya todo desafinado. Claro. Porque estás ahí mirando a ver si ahí te... ¿Sabes? Entonces me di cuenta que eso no me interesaba y lo borré y ya no tengo. Es alucinante. Sí, es verdad, no tengo. Completamente. ¿Y tú, Sara, qué piensas de ese aparatito? No lo utilizas, ¿verdad? Me quedé impresionada porque no sabía que funcionaba así, porque es como si armonizara todo, ¿no? No Sí, me esperaba eso. No. Nunca lo he utilizado porque, yo qué sé, tal vez, no sé, es como me he puesto a hacer mis trabajos y no he visto necesidad de que suenen súper afinados ni nada de esto. No lo sé, nunca lo había visto. Sí, ahí entramos también en un pequeño debate, ¿no? Que es el de realmente la música tiene que tener una expresión, ¿no? Hasta incluso los cambios de ritmo yo creo que facilitan muchísimo, ¿no? Los cambios de velocidad, ¿no? Facilitan muchísimo esa expresión, ¿no? En el caso de una pequeña desafinación a tiempo o que el cantante no entra en el sitio correcto, entra un poquito más tarde, eso le da vida también a la canción, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que pienso, que ya se ha convertido el autotune en una estética. Ya parece que tiene que sonar la música a eso. Las voces siempre me parece que tienen que sonar así, si no parece que no están en la moda o algo así. Y bueno, es otra estética. Sí, bueno, mira, de paso vamos a ver también otras posibilidades, porque por ejemplo hay infinidad de plugins, ya algún día ya hablaremos exclusivamente de más plugins que no tengan nada que ver con esto, pero bueno, hoy como entrada del programa os voy a poner uno que sí que tiene una utilización buenísima, que es el Met Vocal Blender. Esto es buenísimo, escucharlo bien porque a lo mejor te da ideas para las nuevas composiciones. Escucha. Even though I'm alone, I got me to sing my song. I'm putting my foot down, making my own sound. It feels good now. Eso es en tiempo real, ¿eh? Maneja todo en tiempo real. Coming back high, when you make me know, Parece un aparato Algo así increíble. creativo, ¿no? Como... Sí. Divertido. Muy divertido, sí. Bueno, vamos a seguir un poco con lo que es las técnicas que utilizáis. A ver, Pau, ¿qué editores de software utilizas tú ahora para grabar? O sea, Audio. yo para audio uso Pro Tools, porque llevo como 20 años con él y digamos que cuando quiero hacer algo sé cómo hacerlo, consigo lo que quiero. Luego en el MIDI ya utilizo el Logic, que es mucho más poderoso. Correcto. Para los muestras y todo eso. Eso el Pro Tools no llega. Ya, además el Pro Tools, contemos también que es el estándar, ¿no? De los estudios de grabación, sobre todo más profesionales, ¿no? Bueno, está cambiando, ¿eh? Últimamente mucha gente se ha pasado al Logic. Es que Logic está muy bien. Sí, lo oye para manejar todo lo que son sintetizadores virtuales, ¿no? Tiene una etcétera. potencia, funciona increíble. Qué bueno, y los qué plugins bueno. funcionan mucho mejor en Logic que en Pro Tools. Más rápidos, ¿verdad? Más rápido, sí, mejor. Sí. Aguanta más el mismo sistema, Sí. muchísimo más. Sí, yo siempre he pensado que el Pro Tools, aparte de muy caro, ¿no? Que es carísimo, aparte se queda un poco lento para ese tipo de A operaciones. mí me gusta mucho para editar el audio. Para editar Sí, audio. para editar. ¿Qué prefieres? ¿Sintetizadores reales de hardware o plugins adaptados? Pues depende, o sea, si lo que es Hammond y Wurlitzer y eso no han conseguido que suene igual. Pero ya los sintetizadores analógicos, yo que tampoco soy un experto en ese tema, sí que veo que me dan el resultado de los plugins que yo busco. Sí. Como
bajos analógicos, o sea, todo ese rollo de tipo Moog y todo eso sí que suena bastante bien. Hombre, si comparas seguramente con un Moog de la época, pero las prestaciones que te da el poderlo tener sincronizado, todo afinado, no compensa. Claro, sí, es verdad. De hecho, los últimos discos que estamos oyendo son todo plugins y suenan brutales. Sí, suenan brutales. Por cierto, Pau, sabemos que bueno, tú te has dedicado estos últimos 2 años a recomponer o transportar música más folclórica a banda de orquesta. Sí. ¿Cómo lo trabajas? O sea, lo trabajas primero con MIDI, con instrumentos virtuales, ¿no? Sí, yo lo hago todo cara a la pantalla, no con el Logic. Con el Logic, ¿no? Sí. ¿Y qué tal resultados te da? Quiero decir, ¿de verdad luego lo pasas a partitura y suena igual? Hombre, no suena igual. Hombre, ya. Tú tienes que tener en la cabeza cómo suena, eso es lo que hace es una guía orientativa. Tengo muy buenas muestras y muy reales y tal, pero luego siempre cambia un poco. Tienes que tener cuidado con, por ejemplo, un violín solo suena muy poco en las orquestas. Entonces, cuando estás haciendo las composiciones tienes que tener mucho cuidado de poner cada instrumento al volumen que realmente sonaría, porque tú le das al fader y el violín tapa la orquesta, pero eso no es real. Claro. Entonces luego te vas a encontrar con que los planos no son esos. Los planos, sí. Entonces eso es lo que hay que ir con cuidado, de tener muy en cuenta de esto suena menos, lo pongo más bajo, para que luego tengas una imagen más cercana a lo que va a sonar. Qué bueno, qué bueno. Además hay una fórmula que es la que obliga a que los instrumentos de la orquesta estén puestos en una determinada manera, y eso es por la velocidad del sonido y por la potencia del sonido. Por ejemplo, las trompetas, los vientos siempre se ponen detrás. Sí. ¿Vale? Porque y claro, y las percusiones, ¿no? Y sin embargo la cuerda, las flautas, que son de menor intensidad, siempre van delante, ¿no? Haciendo semicírculos, etcétera. Y claro, eso es lo que le da ese sonido espacial, ¿no? Cuando tocas... Sí, también cuando estás componiendo tienes que panoramizar cada instrumento. Pensar, este tío ¿dónde está sentado? A la derecha, pues tiene que estar a la derecha. Claro. Para que la imagen sea esa, porque, ¿entiendes? Eso de que da igual izquierda y derecha no. La orquesta no es mono, es estéreo pero enorme. Entonces estéreo tienes dimensional. que ir colocando cada uno en su sitio para que, si quieres saber cómo va a sonar eso, porque bueno. siempre se colocan más o menos en la misma posición. Qué bueno. Te dejaste la piel, ¿no? Con la... Bueno, cuando eres novato te pasan cosas. Ahora ya lo tengo ya más controlado. Qué bueno. La verdad que luego el resultado ha sido espectacular, porque hemos trabajado juntos en el proyecto de Pep Butifarra, ¿no? Llevado a Sinfónico, yo también he participado contigo, he estado de técnico, y a mí me ha asombrado mucho, ¿no? Los resultados, la verdad, son los pelos de punta, bueno, como escarpias. Una orquesta en directo, y cuando es una orquesta buena, eso es una experiencia. Claro. Que todo el mundo está tocando sin amplificación. Sin amplificación, por Dios. Y además cuando como músico, o sea, estar tocando ahí dentro sin monitores, al principio no sabes ni tocar, porque siempre has tenido una referencia aquí, y de repente no hay nada y hay un tío que está a 20 metros de ti y lo tienes que escuchar. Qué bueno. Entonces tardas un tiempo en entrar en ese ecosistema de tan diferente, ¿no? Estás acostumbrado a una batería, a una claqueta, tal. Sí. Y entonces aquí el tempo es de goma, es elástico, no es tan... Eso me refería. Pero tiene otra magia, ¿no? Tiene que... Sí, totalmente. Y la dinámica de los instrumentos es fundamental, ¿sabes? El rango dinámico es un problema luego a la hora de... Cuando haces una grabación, cuando yo hice la grabación con la Orquesta Bratislava, porque claro, tienes momentos que toca una persona y momentos que tocan 100. Ajá. Y entonces, claro, a la hora de masterizar eso, claro, imagínate, no puedes levantar cuando suena bajito. Si no te lo cargas. Claro. No tiene nada que ver con la música pop, pero nada. Sí, bueno. Es otro mundo. Sí, quizás dediquemos un día un programa a cómo sucedió aquel cambio, ¿sabes? Que fue súper importante, cómo rompieron, ¿no? La dinámica para las radios, precisamente, ¿no? Cómo se rompió esa dinámica para que en las radios estuvieran las canciones más fuertes que la anterior. Ahora todo es recto. Ahora metes la pista en el Pro Tools y te sale una cosa, un chorizo recto. Sí, y con orquesta te sale aquí ¿sabes? No tiene nada que ver. Es total. Te voy a poner, bueno, vamos con Sara. Oye, Sara, cuéntanos un poco, te voy a poner este tema, el Nunca Más. Este tema lo grabamos en directo también. Yo creo que fue uno de los temas más bonitos que he grabado nunca. Me emociona muchísimo este tema.
Y bueno, lo hicimos por partes, ¿no? De alguna manera, ¿verdad, Sara? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. ¿Dónde fue exactamente? Recuérdamelo. Era una masía, ¿no? Sí, era Manuel. Sí. Yo no recuerdo bien la localización porque, digo, me llevaron allí, era de noche y estaba todo lleno de escombros, estaba destrozado el lugar y yo dije, ¿aquí quieres grabar, Juanjo? Le dije al cámara. Y entonces ellos acordaron que sí. Fui al día siguiente, estaba todo destrozado. Era un edificio del siglo XIV, si no recuerdo mal, Sí, era muy antiguo. que nos lo habían prestado. Entonces estuve limpiando ahí bastante tiempo y decorando. Y al final se vio así de mágico como se ve en el vídeo. Sí, es precioso. Os lo Increíble. recomiendo a todo el mundo que entre en el canal de Sara a ver nunca más. Vamos a escuchar un poquito. Lo nuestro nunca te ha importado. Impresionante, de verdad, qué voz tienes, Sara, qué manera de hacer las cosas, qué elegancia. Yo me rindo a tus pies, totalmente. Sí, porque hay que reconocer las cosas, quiero decirte. Después de estar escuchando tantas barbaridades por ahí. ¿Sabes? La suerte, no, la mala suerte, que no es mala suerte. Yo creo que las cosas, cuando se hacen bien hechas, perduran en el tiempo y un día u otro, yo creo que se reconocen. Entonces, yo como te veo que vas pasito a pasito, ¿sabes? Siempre, oye, pues hay que divulgar tus temas, apoyarte, traerte a programas como este, ¿no? Porque creo que la gente como tú se merece precisamente eso, ¿no? Un pequeño empujoncito para que te vayan conociendo. Y bueno, ¿y tú cómo lo vives? ¿Cómo vivo el proceso? El proceso o este parón así un poco de que dices, bueno, tengo muchísimo material y no puedo tampoco llegar a los oídos mayoritarios de la gente. Digamos que lo tengo asumido. Tengo asumido que yo sola pues llego hasta donde puedo llegar. Y es lo que estoy haciendo. Publicar material, estar ahí. Pero ya más de eso no puedo hacer. De todas formas, siento que lo que estoy haciendo lo voy a hacer igual, aunque no tenga éxito. Es algo que he venido para hacer eso y es lo que estoy haciendo. Claro. Hoy en día pues se valoran otras cosas, otros estilos, otras formas de ser y tal vez no encajo en ese mundo. Lo tengo claro, así que quién sabe, ¿no? Yo no tengo una bola de cristal, no sé cómo será el futuro, pero en principio la verdad no tengo tal vez mucha esperanza en que pase nada. Es una pena, es eso, ¿no? Es que bueno, pues si pasa pues mejor y si no pasa, como es un tema tan creativo y tan personal, ¿no? Claro. En eso estás. Oye, vamos a entrar un momento. Me gustaría mucho que me contaras el proceso en 3D, con qué programas trabajas, porque vamos a hacer también un especial. Cada semana trataremos un tema, entonces justamente el tema de los 3D y de los videojuegos me interesa muchísimo y creo que tú eres una auténtica experta. No, que va. No, yo uso 3D Max. Y bueno, yo últimamente también estoy usando Lumion para ya poner lo que son las texturas y eso, para darle el acabado final al render. Ajá. Porque en 3D Max es más lento, los renders y todo eso. Claro, pero a ver, tengo entendido que hay ahora sistemas y algoritmos que van muchísimo más rápido para hacer los renders, ¿no? Seguro Como que hay un montón de el cosas. El Unity es una barbaridad, ¿no? Hay cosas nuevas por ahí, pero digo, yo no estoy súper puesta, sí, porque he estado más centrándome en 3D Max, en el programa, en aprender a modelar bien, sobre todo, más que acumular conocimientos, lo que quiero es, como te he dicho, ¿no? Que consiga hacer mis fotografías, consiga hacer mis vídeos, obtener el resultado que quiero. O sea, que yo más que un conocimiento técnico, lo que tengo es un conocimiento, digamos, artístico, o sea, conseguir lo que yo quiero y ya está. No soy una experta y de, sí, esto será mejor, esto es peor, no tengo ni idea. No, pero lleva un trabajo importante, sí, ¿no? Y luego que hace falta unas máquinas muy buenas también, ¿no? También, unas máquinas sí. muy poderosas, ¿verdad? Sí, porque si no funcionan los programas. Sí, bueno, también trataremos, eso es uno de los asuntos pendientes en este programa, que es tratar la evolución de los ordenadores y qué hacer con los ordenadores antiguos, qué podríamos hacer, ¿no? Que hay muchas veces tienes un ordenador antiguo porque te has comprado pues aparatos periféricos que iban, por ejemplo, con fireware, ¿no? Y de repente cambia todo el sistema y te quedas con un sistema operativo antiguo que ya no puedes actualizar. Es un mundo distinto, es un mundo. Vamos a un tema que me gusta mucho que revisar un poco para los oyentes que se montan un home studio, ¿vale? Vamos a revisar un poquito. A ver, Pau, ¿cómo te hiciste, con quién te diseñó tu estudio? Porque suena francamente bien. ¿Quién te diseñó el estudio? Bueno, el estudio lo diseñé yo. Ah. Y luego fui modificando el tema de los paneles hasta que sonara, porque al principio había mucho rebote. Ajá. Yo hice que no hubiese ninguna pared paralela. Sí, correcto. Sí, ¿sabes?
pero aún así tenía un poco de rebote y luego añadí unos absorbentes en las paredes y ya conseguí controlar, ya lo tengo muy bien. Sí. Está muy compensado. Claro, hay varias reglas para condicionar un estudio. Yo recomiendo, si la verdad que no tienes dinero, no tienes pasta, pues en tu habitación de tu home studio te pongas libros. Los libros, claro, tú te pones 4 estanterías, ¿no? Cada uno en una pared, grandes. Y empiezas a rellenarlo de libros de distintos tamaños. Eso rompe completamente todas las reflexiones, porque cada uno de los libros, al ser de más grosor, más alto, más bajito, hacen que, en definitiva, lo que es el sonido interno de la sala, pues esté más acomodado y no suenen las paredes peladas como si estuvieras en el comedor de tu casa, ¿no? Son pequeños truquillos y tal. Justamente este estudio que acabamos de inaugurar ahora era una oficina. Entonces, claro, aquí no hay esa regla de oro que es que no utilices paredes paralelas nunca. ¿Por qué? Porque entonces se hacen ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son esas frecuencias que molestan, que a lo mejor estás grabando un bajo y suena mucho más 100 hercios, ¿no? Que el resto de la gama, y entonces te ves obligado a atenuar un poco. Tienes que intentar atenuar esas frecuencias. Hay diversos sistemas económicos. Yo en este caso, aquí lo que hice pues hacer un bastidor, ¿no? Poner PKB2, que es una amalgama de unas fibras muy densas, ¿no? Que bueno, hay de varias densidades. Pero bueno, lo que hacen es obligarte un poco a separar también el sonido externo del interno, ¿no? Como en este caso. Y luego la madera tiene también su parte activa en el sonido, puesto que la madera tiene poros. Entonces, claro, todo lo que sea. Y otro error muy convencional es barnizar la madera. Nunca barnicéis la madera en un estudio. Si acaso utilizar aceites. Sí, aceites de teca, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de... Claro, y además queda mucho más bonito, mucho más estético. Claro, bueno, en fin. Pero son 4 reglas sencillas, porque si te pones a investigar cómo hacerlo con las paredes inclinadas, la densidad que tiene cada material, cómo quieres la frecuencia, dónde vas a estar, es bastante complicado, ¿sabes? Y luego los cristales, por ejemplo, mucha gente piensa que cuando pones un cristal, en este caso detrás de vosotros hay 2 cristales grandes, y sin embargo no hace incidencia en que la voz suene rara, sino quizás un poco más brillante. Sí. O sea, en ese caso es bonito, es muy bonito el preocuparte de tu sala, y la tuya suena francamente bien. No, estoy contento. Sí. Tiene un sonido muy natural. Los instrumentos acústicos suenan muy bien ahí. Claro. Sí. He visto grabar cosas allí, guitarras acústicas españolas. Sí, muy bien. Oye, y bueno, contarme, proyectos nuevos, venga, a ver. Pau. Proyectos nuevos. Bueno, yo no paro de... Ahora estoy haciendo unos arreglos para una mezzo soprano. Vamos a hacer una gira por varios países. Y es música de Sudamérica y también de España para un septeto. Somos 7 músicos con la cantante. Y estoy ahora metido en eso. Y luego también voy a empezar otro proyecto sinfónico que aún no puedo decir mucho, pero que... Sí, dice, los proyectos no se cuentan, ¿no? Tengo un año para hacerlo. O sea es contar el proyecto y ya se va abajo. No se cuenta nada. O sea que no paro. Muy bien. La pandemia no me para. De momento. Sí, ¿y tú, Sara? Pues seguiré en mis redes sociales, seguiré entrevistando a músicos, dando visibilidad a nuestro gremio, a las cosas que pensamos, las cosas que queremos, cómo vemos el mundo, y seguiré subiendo música, y os dirá. Bueno, también tengo unos arreglos que he hecho vocales, que también parece que los van a transcribir para que los toquen músicos, y ya veremos. Bueno, en fin, no quiero contar nada de eso, pero sí que hay cosillas por ahí. Sí, además esta pandemia lo que hizo fue también un poco pues acelerar el proceso creativo de muchísimas personas, ¿no? Cosas que nunca habías hecho, pues de repente hay tiempo para hacerlas. Hay tiempo para hacerlas y las poder desarrollar, ¿no? Eso es también una ayuda también. O sea, sí. No todo es malo siempre, ¿eh? Somos animales de costumbres. Y también muchos músicos se han puesto estudios en su casa, bateristas y amigos míos, muchos, ¿no? Ahora casi todo el que no haga eso está perdido, porque es la forma de seguir trabajando. Y mucha gente lo tiene ya, ¿eh? Sí. En los últimos 2 años está muy bien. Qué bueno. Porque ahora puedes hacer producciones mucho más baratas. Yo trabajo con Marcelo, por ejemplo, que está en Miami. Yo le envío y me graba la batería, me la devuelve. El día siguiente tengo una batería
perfectamente grabado, Claro. y a su gusto. Y, Es una maravilla. claro, o sea, además ha bajado muchísimo el precio, ¿no? De Claro. todos los aparatos, y hoy en día es fácil, relativamente fácil. fácil. Yo me acuerdo cuando era joven, si queríamos hacer un vídeo de una canción, teníamos que contratar a los cámaras, que luego te cobraban un pastizal por hacer la realización del vídeo. Y ahora se lo hace todo el mundo, todo. O sea, todo el mundo se lo hace prácticamente todo, con resultados mejores, resultados peores. ¿Hacia dónde creéis que vamos a ir? ¿Cuál es el futuro de estos avances tecnológicos que permiten a todo el mundo hacerlo todo? ¿Se acabarán los profesionales? No, yo creo que no, porque hay gente que se lo puede llegar a hacer, pero te tienes que formar y luego tienes que tener material profesional. Tú puedes querer hacer fotos profesionales, pero si no te compras una buena cámara y unas buenas lentes, no te vas a... Entonces es una inversión grande y luego tienes que aprender a utilizarlo, porque una cámara de fotos, cuanto más compleja es, Sí. más buena es, más difícil es de usar. Es como un avión, ¿no? No es lo mismo un pequeñito que un jumbo. Sí, Entonces tienes que estar muy formado y hay mucha gente que no va a conseguir esos resultados profesionales, aunque sean baratos los aparatos, porque hay una parte Claro. de oficio, de artesanía que tienes que pasar por ahí. Me acuerdo de una conversación que tuvimos tú y yo una vez, de que decíamos, es que la cámara más grande y más cara del mundo jamás podrá hacer el símil del ojo humano. No, claro, Qué eso grande, por ¿eh? supuesto. Qué grande. Por mucho que... no, eso es... Y en micro lo mismo, el oído, o sea, tú Claro. estás yo cuando grabo escucho y luego lo que se ha grabado no es lo mismo que yo escuchaba. Sí. Se ha perdido, por muy bueno que sea el micro, el previo, Sí, un porcentaje se pierde. No está ahí. es verdad, es verdad. No es se cierto. puede acercar al oído. Sí, es porque otro nivel. además el tema espacial, ¿no? De las dos orejas, cómo recogen, ¿no? Cómo averiguas que viene un sonido de un sitio, pero perfectamente, ¿eh? Es increíble. Eso a niveles electrónicos sí que es verdad que se puede simular. Se puede simular con delays, con cambios de fase, sí, pero nunca da los mismos resultados que el oído. No. Eso es así. Eso es inimitable. Claro. Viva el ser humano, ¿no? Menos mal. Fue normal, ¿no? Bueno, os iba a preguntar también, que aparte ya de todo lo que estáis haciendo, creo que habéis montado también una productora, ¿no? ¿Es correcto? Sí, bueno, estamos haciendo una plataforma para intentar dar voz a grupos que no pueden llegar. Muy interesante, cuéntanos Entonces, eso. Esa plataforma, que es una especie de Netflix, por así decirlo, visualmente, en la que tú vas a poder comprar conciertos exclusivos de artistas que no son famosos, pero esa recaudación va a ir un gran porcentaje al artista, no como ocurre en YouTube, que prácticamente no recibes nada o hasta te tumban el vídeo porque se parece a una canción de otro. O lo que está pasando, el otro día me lo comentabas ahora, del tema de la música clásica. Tú subes un tema de Bach que ya está totalmente los derechos caducados y te lo tumban porque hay una versión de no sé quién que la ha registrado, Anda. ¿entiendes? Y como es la misma melodía, Sí, aunque sí. sea de Bach, te lo tumban. Ostras, Y te quitan qué el curioso. vídeo, sí. De todas maneras, también hay un montón de plataformas que no, prácticamente para que te dé un duro iTunes de tus músicas, creo que tienes que vender 200 millones de canciones claro. o algo así, ¿no? Entonces la idea, esto ha nacido con esa idea, ¿no? De hacer como asociación con esos músicos y que lo que se saque pues se reparta pero equitativamente. Una gran ayuda, ¿no? Pienso, ¿no? Veremos a ver Va a si... triunfar eso, seguro. No lo sé. Porque nadie, muy poca Hay gente. mucha ilusión, pero también todo cuesta mucho. Sí. Porque nosotros somos poca gente con ganas de hacer cosas, pero Ya. no es tan fácil. Todo Sí, cuesta sí. mucho dinero, mucho tiempo. Pero bueno, ahí está el proyecto, sigue adelante. Espero que los músicos reaccionen ante este tipo de situaciones, porque Google, por ejemplo, cuando tú pones un libro, cuando cuelgas algo o la música, creo que se apoderan de los derechos de una manera completamente abusadora, ¿no? Igual que la plataforma como Spotify,
No, también, ¿no? Creo que también al artista le dan como una pequeña miseria, ¿no? Pues entonces... Muy poco, sí. Entre unas cosas y otras, entre que todo el mundo se lo baja gratis, entre que... Porque eso es uno de los fenómenos más espantosos, creo yo, ¿no? La falta de respeto al autor, ¿no? La falta de respeto al compositor, al grupo, y bajarlo todo gratis por el hecho de tenerlo todo... Lo tengo todo, yo lo tengo todo, pero no lo escucho. Y por supuesto no compro ningún disco. Con eso murió la música directamente, ¿no? Sí, el CD ha muerto directamente. Claro. Yo no sé la última vez que era un CD. Ayer me dijeron... Los ordenadores no llevan ya lector de CD. No llevan lector Los de coches CD. tampoco, entonces... No. Hay gente que está editando hasta en cassette. Sí, o últimamente están editando en USB. Ponen un librito y el USB dentro. Claro, y un pen. Bueno. ¿Y por qué bueno. creéis que se dejó de vender? ¿No creéis que las discográficas tienen un poco la culpa porque estaban sacando música que la gente no le gustaba y no escuchaban? ¿No os daba la sensación que no escuchaban a la gente? Sí, puede ser ¿Que nunca han escuchado? ¿Que van a la suya? Sí, pues posiblemente entre una cosa y otra. Primero porque, claro, mucha gente pensaba que cuando tú alquilabas una red de internet en tu casa, que te ponías un router, ya tenías derecho a tenerlo todo gratis. Mucha gente lo piensa, sinceramente, ¿no? Y luego hay un debate ahí de que es que la composición, en realidad, lo que tú compones no es tuyo, está en el aire y tú lo que haces es recogerlo, luego entonces tiene que ser público, hay que distribuirlo. Yo conozco gente que piensa así. Verás horror. Bueno. Verás horror. Pero bueno, los hay. Y luego aparte porque las discográficas, en lo que tú dices, ¿no? Claro, evidentemente empezaron a emitir una serie de discos que, no sé, la música es que cuando se hizo el traspaso a la radio y nos quedamos sin ¿cómo se dice? Sin dinámica. Cuando nos quedamos sin dinámica ya todo vale. Ya todo, absolutamente todo vale. Entonces, aquella magia de comprar un disco, ponértelo en tu casa, con la época de Pink Floyd, en los años 70, ¿no? Que te ponías, ibas a comprar, estabas ahorrando toda la semana para ir a la tienda a comprarte un LP y el fin de semana lo oías como 500 veces, ¿no? Claro. Pero también el desarrollo de la técnica, de toda la parte digital, ha hecho que las discográficas, que no son empresas que se dediquen a buscar a los mejores cantantes, sino que son empresas que lo que quieren es ganar dinero, pues hayan podido hacer discos sin necesidad de contratar a todos esos músicos carísimos que contrataba con Sillons y esa gente. Claro. Pero era porque tenías que tocar sin editar y tal. Entonces eso hacía que la música fuera buena, pero no es que el fin fuera que la música fuera buena, sino que al tener que contar con músicos buenos sonaba bien, ¿entiendes? Claro. Cuando ya no han necesitado a esos músicos buenos, que han cogido estos ejemplos que has puesto tú antes, que canta cualquiera, ha bajado el nivel porque es que simplemente a ellos les sale más barato y no están pensando en la calidad. Claro. O sea, es una cuestión de si hubiera estado esta tecnología no hubiera existido ni Michael Jackson ni toda esa gente. Hubieran puesto a un patán que no sabía cantar y le sale más barato. Porque el que es bueno también te va a exigir más. No va a tragar con todo lo que tú le digas, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo que la tecnología ha evolucionado, ha bajado el nivel de la música, pero las discográficas son las mismas. Son los mismos dueños, ¿entiendes? No ha cambiado su filosofía. Simplemente ahora no necesitan ir a Abbey Road, no necesitan a Steve Gadd tocando la batería. Ponen una programación y ya está. ¿Entiendes? Entonces, todo ese romanticismo no es tal. Simplemente ha sido una cuestión de la época. De la época y de que ellos les costaba, tenían 4 pistas y había que hacerlo en directo. Y había que hacerlo bien. Claro. Claro. Grabar hoy en día, grabar así a pelo. No ha cambiado la filosofía, simplemente ha cambiado la idiosincrasia del mecanismo discográfico. Interesante. ¿Claqueta o no claqueta? Me da igual, depende. Depende del tema. Depende, a veces sí, a veces no, depende. A veces es mejor usarla y a veces mejor no. Sí, claro, por eso que habíamos hablado también, ¿no? De los adelantos sí. y eso. Bueno, yo me acostumbré a grabar sin claqueta y la verdad que hasta que te sale bien el tema a repetir como los chinos. Bueno, pero, todo depende del tipo de música. Claro. En la música clásica, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, la claqueta destroza todo. Claro.
Entonces, No y en puedes- cambio la música de baile tiene que ir Sí, tiene que ir cuadrada. straight, que ir recto, ¿no? Y si cuando te vayas un pelo se nota Claro, más, se nota entonces mucho cada un música montón. tiene su... Sí, sí, sí. Bueno, estamos ya prácticamente acabando y solamente, pues eso, quiero agradeceros eternamente, porque bueno, te debía una entrevista porque, ¿cómo te va? Tu programa de entrevistas a técnicos y a productores. Bueno, pues Cuéntame. poco a poco, ya sabes, yo no tengo una gran base de datos, entonces pues no tengo ahí un montón de visualizaciones, pero sí que hay gente que me ha escrito o me ha llamado para decirme, oye, pues nos gusta mucho que hayas tenido esta iniciativa porque no hay muchos programas en los que podamos hablar y podamos decir lo que pensamos. Así que bueno, espero que con el tiempo más y más gente vaya conociendo este lugar, esta alternativa, y se apunte más gente. No, será un éxito seguro. Bueno, oye, como siempre, Pau, Sara, de verdad, nos tenemos que tomar una paella, nada más pase esto. Vamos a ir a tomarnos una paella rápidamente porque esto no puede ser a un sitio que mole. Y nada, muchísimas gracias por el programa, por vuestra compañía, por vuestra música, por todo. O sea, creo que es un broche de oro para haber empezado este programilla que me hacía mucha ilusión y que, bueno, cada jueves de 11 a 12 de la noche tendremos aquí en Soul Radio Live y cada semana trataremos de un tema siempre relacionado a inteligencia artificial, robótica, ordenadores, en fin, todo lo que podamos ir destapando para ayudar a la gente y que tengan un conocimiento un poco más profundo del tema. Gracias y un beso, chicos. Gracias.